¿Cómo están, hermanos amados? Nos preparamos para estudiar la palabra del Señor en este momento. Ha sido una semana muy diferente a la que hemos estado acostumbrados. Ya llevamos eh, una segunda oportunidad de tener Semana Santa de maneras virtuales. Pero lo maravilloso es que la verdad del Evangelio y de la obra de Cristo no se detiene, no queda oculta ni siquiera por la pandemia, porque la obra que hizo el Señor Jesucristo ha traspasado el tiempo y también las circunstancias. Así que bienvenido, hermano, para compartir juntos lo que es la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando del tema en relación a estos días, el sacerdocio de Cristo. Y vamos a estudiarlo a la luz de una hermosa carta a los hebreos. Y vamos a orar primeramente y después estudiar texto a texto lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla según tu voluntad para escudriñar y conocer tu voluntad. Gracias que pese a todas las circunstancias tan difíciles y severas de esta pandemia, nos refugiamos en ti, en la obra poderosa de Cristo en la cruz y en esa sangre que derramaste a nuestro favor. Dirígenos, amado Jesús, abre nuestro entendimiento, concéntranos en lo que tú tienes escrito para nosotros hoy. En tu nombre, amado Jesús, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu lo pedimos. Amén. Bien, amados, el sacerdocio de Cristo es un ministerio tan actual que debemos comprenderlo a cabalidad. Para eso, toda la Biblia nos enseña acerca de la obra de Cristo que se cumplió en la cruz y que tiene un ministerio el día de hoy en los cielos, de lo cual tú y yo somos beneficiarios y también participantes de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14 y después vamos a saltarnos del versículo 23 al 28 de la carta de Hebreos en el capítulo 9. Nos vamos a ayudar a través de la Biblia electrónica. Yo la tengo abierta aquí mientras tú hables tu Biblia, aquí en Hebreos capítulo 9, del verso 11 al 14, y después vamos a saltarnos al verso 23 hasta el verso 28. Dice así la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Leamos ahora del verso 23 al 28. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio
el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de estos, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de los muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, dice la escritura aquí de Hebreos. Tan importante es lo que este escritor de Hebreos les está enseñando a sus mismos conciudadanos, es que debían entender el propósito de las ceremonias y a la vez el objetivo que tenía el mismo tabernáculo o templo con la infinidad de sacrificios y holocaustos, incluso las fiestas que se celebraban a través del año. Si no se podía entender el propósito de todo esto, realmente no conocerían a Cristo y su ministerio actual. Por eso debemos estudiar, amados míos, acerca de este maravilloso ministerio del sacerdocio de Cristo. Quiero ayudarme a través de un PowerPoint que quiero compartir con ustedes, y es a través de esto que vamos a concentrarnos en esta mañana. Vamos a estudiar acerca del sacerdocio de Cristo, acerca de una nueva realidad espiritual que hoy tenemos, basado en Hebreos 9 del 11 al 14 y también en Hebreos del verso 23 al 28. Como introducción podemos ver, hermanos míos, que la carta a los Hebreos es una carta de significados. Hay mucha explicación a la simbología que tenía todo el Antiguo Testamento. Esta carta es sumamente rica y profunda. Nosotros vamos a ver algunas cosas superficiales que nos ayudan a entender el ministerio de Cristo en la actualidad. Pero la carta de Hebreos, que hasta el momento no sabemos quién es el autor, hay algunos que consideran que fue Bernabé quien la escribió, Apolos, Lucas, y hay otros que consideran que el mismo apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los Hebreos por los últimos versículos de toda esta carta. Quien haya sido, la profundidad, explicación y significado de sus palabras son tan maravillosas, son tan claras para nosotros, que es bueno leer desde el capítulo 1 al capítulo 13 de corrido todas estas hermosas enseñanzas que nos dice este escritor. Dios, a través del tiempo, ha sido ilustrativo y lo mostró a través del pueblo de Israel, porque lo escogió a esta descendencia para enseñarnos cómo acercarnos ante un Dios tres veces santo. Para eso instituyó leyes y ceremonias. Hemos visto también cómo Dios a través del tiempo exigió un sacrificio de sangre. Dios lo estableció así, y ese sacrificio de sangre comenzó desde un principio de la humanidad, aún con la muerte de animales, donde se derramó sangre, sangre inocente, para cubrir a Adán y Eva, y posteriormente el mismo Abel ofreció un sacrificio de un cordero que Dios lo recibió con agrado. Ahora, este proceso llegó hasta que Dios tomó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo sacó de Egipto, encomendó por su siervo Moisés una serie de leyes con respecto a cómo acercarse a Dios y cómo Dios quería habitar en medio de su pueblo, que Dios le mostró a Moisés eh, los modelos de la forma para acercarse a un Dios tres veces santo. Lo que nosotros conocemos hoy como el tabernáculo, como esa tienda con paredes blancas, con ese edificio de colores que se veía de todos lugares desde que el pueblo acampaba, y donde había una llama constante, que era el altar del holocausto, donde se ofrecían sacrificios para derramar una sangre que sería para purificarlos de sus maldades y pecados. Toda esta ceremonia y leyes son muy estrictas con respecto a la forma de acercarse a Dios. Pero todo esto tiene un propósito y significado que el mismo
en la carta de Hebreos lo explica de una manera tan maravillosa, pero ahora en relación a Jesucristo, a Él. Por eso vemos que el sacerdocio, que en realidad es uno que intermedia ante Dios, este intermediario, este sacerdote, clamaba y ofrecía sacrificios delante de este Dios tres veces santo. Lo vemos en la actualidad cumplido perfectamente y proféticamente en la obra de Cristo. Y debemos entender esto, amados hermanos, que esa simbología, esas figuras del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras Él estuvo en esta tierra y en el ministerio que Él está llevando en los cielos delante de Dios mismo, como hemos leído en nuestra lectura bíblica. Parte de estas imágenes que se han ilustrado a través de dibujos, de maquetas, de la cual nos llama muchísimo la atención el ver la forma que Dios puso para ilustrar esta cercanía hacia el Dios tres veces santo y cómo el sacerdote y el sumo sacerdote debía acercarse delante de este Dios tan maravilloso. Entonces, el ministerio sacerdotal, que era de intermediación entre el hombre y Dios, entre el pueblo de Israel y un Dios tres veces santo, era sumamente importante. No era llegar y acercarse delante de Dios. Tenía que haber un intermediario, tenía que haber uno que representara al pueblo, y ese era un sacerdote. Ese sacerdote servía de intermediación entre el pueblo y Dios, entre el hombre y Dios mismo. Lo maravilloso de la historia bíblica que nos muestra en el Nuevo Testamento es que Dios se hizo hombre. Este Dios maravilloso quiso venir a estar en medio de su pueblo, en esta humanidad. Vemos escritos en los evangelios, en el capítulo 1 de Juan, cuando dice que el verbo fue hecho carne. Es decir, la palabra misma se hizo materia. Esa misma palabra de Dios sabemos que era ese logos, era Cristo mismo. Y encontramos la enseñanza del mismo apóstol Pablo cuando él dijo ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo era la imagen del Dios invisible que se manifestó en esta tierra, que caminó entre nosotros, que hizo milagros maravillosos, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Era el Dios con nosotros. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Por eso el Dios hecho hombre estuvo entre nosotros para completar un ministerio maravilloso, de lo cual Él vino a enseñarnos acerca de un nuevo pacto, de un nuevo sacerdocio y una nueva realidad espiritual. Y es ahí donde yo quiero compartir con ustedes, hermanos míos, acerca de esta figura y sombra en tres aspectos que vemos en el libro de Hebreos precisamente. Vamos a concentrarnos en varios textos que están en varios versículos de este hermoso libro, porque en un bosquejo general vamos a poder ver que en Jesucristo tenemos tres cosas que vamos a ilustrar a continuación. Primero, vamos a hablar que en Jesucristo tenemos una vida indestructible. Posteriormente, vamos a hablar acerca de que en Jesucristo tenemos un sacerdocio inmutable, y una tercera cosa que se ve en el libro de Hebreos, que en Jesucristo tenemos un reino inconmovible. Todo esto basado en lo que está escrito en esta carta. Pero veamos esto primero. En Jesucristo, ¿qué tenemos? Vamos a la carta de Hebreos, vamos al capítulo 7, vamos a leer el versículo 16, vamos a leer este texto, quiero compartir con ustedes esta Biblia electrónica. Vamos al capítulo 7, versículo 16. Dice así: este sacerdote, como dice desde el verso 15 al
17, y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, señalaba el escritor de Hebreos. Y es interesante ver que el mismo Señor Jesucristo, con esta vida indestructible, que no era de la tribu de Leví, porque Jesús era de la tribu de Judá. ¿Cómo hace esta diferencia perfectamente aquí el escritor cuando dice que no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia? Porque todos los sacerdotes, según la ley, son levitas. Moisés fue levita, Aarón fue levita y todos sus descendientes. Pero Jesucristo era de la tribu de Judá. Pero nos enseña claramente que este ser, este sacerdote distinto, un sacerdote distinto, como dice el mismo hebreo, según el poder de una vida indestructible. ¿Quién sería? El Dios hecho hombre. La vida de Jesucristo. Veamos aquí nuevamente nuestro PowerPoint para seguir en esto. Una vida indestructible, amados, nos habla de un sacerdote que permanece para siempre, que no está sujeto a la corrupción ni a la muerte. Leamos Hebreos 7:3. Voy a leer Hebreos 7:3. Dice así acerca de este sumo sacerdote que venía profetizado también hace siglos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Este sacerdote es el mismo Jesucristo que tenemos hoy. Cristo murió, resucitó y está en los cielos ejerciendo un ministerio. Y es un ministerio permanente, indestructible. Es algo maravilloso porque el mismo Hebreos, la carta de Hebreos, nos señala ahí en Hebreos 13:8, un texto que conocemos perfectamente hace mucho tiempo, los creyentes, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros permanentemente delante del Padre. A la vez, como hemos leído antes, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él dio a conocer este Dios espiritual en medio de nosotros, cumpliendo todas las promesas, profecías que estaban descritas en la ley antigua, cumpliéndose en Cristo. Entonces vemos, amados, que mientras el pueblo de Israel hoy celebra un Pesaj o la Pascua, nosotros reconocemos que el ministerio de Cristo sigue activo, aun cuando han pasado 2000 años en que Cristo ascendió a los cielos. El ministerio de Cristo sigue permanentemente siendo este sumo sacerdote que intercede por los hombres, por aquellos que han creído en Dios mismo, en los que hemos creído en Cristo el Mesías. Él es mi sacerdote, es tu sacerdote que intercede delante de ti, delante del Dios mismo, por ti, por tu vida. Hay una segunda cosa que vemos aquí en cuanto a Jesucristo. Tenemos un sacerdocio inmutable. Y sabes que dentro de esta carta tan profunda hay tres frases que se repiten y quiero compartírtelas con ustedes. Y es que un sacerdocio inmutable, que no cambia. Hoy estamos siendo acostumbrados por esta pandemia acerca que este virus, el COVID-19, sufre mutaciones, cambia. Hemos visto que estamos siendo afectados por esta mutación que viene del Brasil, otra que viene de Inglaterra, hay otra que es sudafricana, otra que viene de Nueva York. Este virus está mutando, pero cuando hablamos de esta inmutabilidad,
habla que del sacerdocio de Cristo no hay cambio. Es permanente, es sólido, es firme, es estable. No cambia a través de los años ni de los siglos. El ministerio de Cristo ha permanecido y permanecerá firme, estable. No sufrí cambio el ministerio de Cristo. Qué maravilloso esto. Y lo vamos a ver en 3 frases que se repiten. Vamos a leer primero Hebreos 7, 23 al 25. Vamos a usar la Biblia electrónica para que puedas ubicarte, hermano. 7, 23 al 25. Cuando dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perfecto, permanente, es el ministerio de Cristo, amado, en los cielos. Por ti, por mí, a los que se acercan a Dios. Antiguamente, cuando una persona pecaba, ofendía a Dios, tenía que traer su cordero, su ofrenda. Ponía sus manos sobre ella. El sacerdote tomaba, oraba y decía, este será quien represente el castigo de tu pecado. Y el sacerdote intercedía, tomaba a este animalito y lo sacrificaba en lugar del que había ofendido. Y esa sangre le servía para cubrirlos de pecado. Lo que hizo Cristo en esa cruz más maravillosa es que el Señor entró una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Vamos a seguir con el bosquejo que tenemos aquí, hermano. Un sacerdocio inmutable, leyendo el texto mismo, cuando habla que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 9:12, te lo leo. Dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Subraya eso ahí en tu Biblia, porque hay 3 veces que se repite esta frase. Una vez para siempre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón con su sangre. La cruz tiene tanta profundidad, hermanos, que debemos pedirle al Señor claridad y entendimiento por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en esa cruz. Esa cruz era un altar. La sangre que se derramó en ese altar es la que nos perdonó, nos limpió de todo pecado. Con esa misma sangre, no entró en lugar físico del templo o el tabernáculo material que existía aquí, sino que dice textualmente el libro de Hebreos, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo mismo, ante el trono de Dios, y dijo, esta sangre, con esta sangre he hecho lo que se denomina consumado es, tetelestai. No hay nada más que pagar. Todo ha sido cancelado con su propia sangre. Y tú ibas incluido allí. Yo iba cubierto en esa sangre, perdonado, redimido y rescatado. Pero hay otra frase que también nos dice el mismo Hebreos. Dice que se presentó una vez para siempre. Así como entró una vez para siempre en el lugar santísimo, también se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Es interesante que el Señor no envió a un ángel para que derramara su propia sangre por la humanidad. Fue Dios mismo, fue Jesús mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presentó una sola vez
por el sacrificio de sí mismo. Leamos Hebreos 9:26. Mira. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, hermanos, ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Lo que obstaculizaba el acercarse a Dios con libertad, que era el pecado, ahora era quitada esa muralla por la sangre preciosa de Jesucristo mismo. Por eso ese grito, esa exclamación enorme desde la cruz, cuando él gritó, exclamó con las últimas fuerzas que quedaban, consumado es, tetelestai, todo ha sido pagado, todo ha sido cancelado, no hay ninguna deuda más, todo ha sido cubierto. Es lo que Cristo hizo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Una sola vez. Ya no se necesitan más sacrificios de sangre. No se requieren estar matando animales el día de hoy porque eso ya fue concretado y consumado por la obra de Cristo en la cruz. Hay otra fase que se vuelve a repetir allí, con un sacerdocio inmutable, que no ha cambiado, que Él fue ofrecido una vez para siempre, dice Hebreos. Ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Vamos al capítulo 10 de Hebreos, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tengo que mostrarte el texto, hermano, para que lo veas. 9:12, 10:12, perdón, de Hebreos, 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. No se necesitan más sacrificios, hermanos. No se necesita que tú derrames ahora la sangre de un cordero, de una vaca o de una paloma, porque ya no es necesario. Cristo ya cumplió ese proceso que había destinado a través de los siglos. El día de hoy, Cristo ya ha derramado esa sangre. Lo hizo en esa cruz, hace 2000 años atrás. Por eso no sacrificamos animales hoy, porque se ofreció una sola vez y no se necesita más que se hagan ese tipo de sacrificios. Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿sabes? Se ha sentado a la diestra de Dios. El solo imaginar y pensar que cuando Cristo murió, fue al trono de Dios, fue con su sangre. Pasó el lugar santo, pasó el altar del holocausto, pasó la menorá, los panes que estaban en la mesa, ingresó al trono de Dios, al lugar santísimo mismo, con su propia sangre, mostrando y demostrando que ya no se necesitaban más sacrificios, y se sentó a la diestra del Padre. Lo dice Hebreos. Qué preciosa verdad, hermanos, qué preciosa verdad podemos ver en la obra de Cristo hoy, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ti. Ese es el ministerio de Cristo hoy. Estamos salvados por esa sangre preciosa. Sigamos, hermanos.
Ahora, hay una tercera cosa que tenemos en Cristo, hermanos. Tenemos un reino inconmovible. Vamos a la lectura de Hebreos 12:28. 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a leer el contexto de esto cuando dice el versículo 22 de Hebreos, cuando habla de un reino inconmovible, permanece firme, estable, que no sufre cambio con el tiempo. Ese reino, a ese reino vamos a ser participantes, hermanos. Hebreos 12:22. Acompáñame aquí a la lectura. Vamos a leer del verso 22 al verso 24. Vamos a buscar nuestra Biblia electrónica para que te concentres mejor. Vamos al capítulo 12 ahora de Hebreos. Vamos a leer versículos 22 al 24. Dice así: sino que os habéis acercado ahora al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus hechos perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mejor que la de Abel, nos escribía el mismo escritor de Hebreos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que en Jesucristo tenemos una vida indestructible, tenemos un sacerdocio inmutable, también el libro de Hebreos nos dice que tenemos un reino inconmovible. ¿Y en dónde está ese reino inconmovible? El mismo Hebreo lo explica aquí. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es precisamente al monte de Sión. Ese monte de Sión existe en la actualidad. Es donde estaba y estuvo el templo de Jerusalén. Ese monte de Sión, el día de hoy tristemente está profanado por un templo que no es del Dios verdadero. Pero cuando habla de un reino inconmovible que viene, no es de esta tierra, es el que viene. Sabemos muy bien lo que dice Apocalipsis 21, lo hemos estado escuchando la semana pasada con lo que nos enseñó nuestro hermano Joel Moreno acerca de esta preciosa verdad cuando Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, y nos habla de esta Sión, de esta ciudad de Dios que viene del cielo mismo, que es un monte Sión muy diferente a lo que conocemos hoy, hermanos. Los profetas anunciaron ciertamente, el mismo Zacarías anunció que el mismo monte de Sión se va a elevar enormemente, y es allí donde se establecerá una ciudad cuadrada, un enorme edificio precioso de piedras preciosas. Lo hemos visto también muy específicamente ahí en Apocalipsis 21 con todos esos detalles de esas piedras, de esas dimensiones que estarán en el monte Sión. A ese reino se está refiriendo el escritor de Hebreos, a ese reino, a lo cual podemos ver aquí, hermanos, que es la ciudad del Dios vivo. A ese Dios vamos a estar viviendo y experimentando. Ahora lo vemos por fe, ahora vemos oscuramente, pero en aquel tiempo estaremos en ese reino inconmovible. Y literalmente lo dice el escritor ahí. La Jerusalén, no la actual, sino la Jerusalén celestial. Es aquella que el Señor Jesucristo, muy probablemente él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué lugar? Esa ciudad de paz, de dicha, de gozo.
esa Jerusalén celestial. Y vuelvo a repetir el texto cuando nos dice a estos que están inscritos, me encanta como lo dice el capítulo eh, capítulo 12, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Muchos de nuestros hermanos que ya han partido a la presencia del Señor, ellos están inscritos en el libro de los cielos y pueden estar experimentando el gozo y las maravillas de Dios. Y todos los que hemos creído en Cristo, dice, estamos inscritos en los cielos, en el libro de la vida. Por eso, querido hermana, querido hermano, si has tenido que estar gustando las pruebas del duelo, del dolor, de la angustia, consuélate en el Señor, que esto no termina aquí. Hay un reino inconmovible, donde muchos de los nuestros ya disfrutan conscientemente de la realidad. Y sabes, nosotros nos uniremos a ellos, a este reino inconmovible, que será en el monte Sión, no el que vemos el día de hoy en Jerusalén, sino el nuevo, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo y verdadero, la Jerusalén celestial, hermano. Es allí donde disfrutaremos del Señor en plena comunión, los unos con los otros, en nuestra esperanza, en nuestro gozo, en nuestra fe. En todo esto, amados hermanos, la misma carta de Hebreos nos habla que este mismo Jesucristo, en Jesucristo, nosotros tenemos una vida indestructible. Nosotros tenemos un sacerdocio inmutable y nosotros tenemos un reino inconmovible. No por nosotros mismos, sino por herencia, por la gracia de Cristo que nos dio enormes promesas que hemos recibido por creer en la persona de Cristo. Amados hermanos, con toda la congregación de los justos, dice el mismo escritor, veremos a Cristo, disfrutaremos de su presencia cara a cara al Señor. En conclusión, amados, tenemos una nueva realidad espiritual con Dios hoy, una nueva realidad, y los propósitos tenemos que verlos aquí en la misma carta de Hebreos. Vamos a la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 15 al 16, para ir terminando. Te lo voy a leer, 13:15, con nuestra Biblia electrónica. Vamos al capítulo 13 de Hebreos, 13 al 15. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En esto, amados, terminando, podemos ver que tenemos una nueva realidad y ministerio que cumplir nosotros aquí, cuando nos dice, ¿qué sacrificios son aquellos que le agradan a Dios? Estaban escritos allí por el escritor. Que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, cantos de gratitud, no a nosotros mismos, sino a Él sea la gloria, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, a tu favor y a mi favor, sacrificios de alabanza. No tiene que ver con hermosas voces tampoco, tiene que ver con un corazón genuino. Si el Señor te ha dado el don, el talento de tener una linda voz, de poder tocar cualquier instrumento, sea para la gloria del Señor, porque no depende de tu destreza, de tu habilidad o de tu capacidad, que son talentos dados por Dios para ti, sino que tu corazón sea como una ofrenda
de alabanza a Él, que intercede por ti, que intercede por mí. En esa realidad también nos dice que debemos confesar su nombre, como bien dice el escritor 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No nos avergonzamos de Jesucristo, de su obra, de lo que Él está haciendo. No ocultamos que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, sino que confesamos su nombre, porque hay una advertencia del Señor también, porque aquel que se avergüenza de su Señor y no lo confiesa, realmente no conoce verdaderamente a Cristo. Pero aquel que lo conoce, a los que hemos tenido comunión con Él, con labios de gozo que confiesan su nombre, de nuestro sumo sacerdote llamado Jesucristo. Y a la vez hay una obra que tenemos que hacer el bien, dice la palabra. Y de hacer el bien, ayudar. Hagamos el bien, no el mal. Estamos aquí con un propósito, ya sea si el Señor te da vida y salud, y si el Señor te hace estar en un hospital, confiesa su nombre, compártele de Cristo, ayuda a otros, y en el ministerio o en lo que Dios ponga en tu corazón, ayuda a otros. Porque bien dice el mismo escritor, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ayudarse los unos a los otros en sus necesidades. Y no habla precisamente que sea dentro de la misma cristiandad, sino también por los que padecen, hermanos. Hoy más que nunca podemos ser bendición para aquellos que están sufriendo o tienen necesidades. En eso se caracteriza la iglesia, en que es generosa, en que es bondadosa. En eso se identifican los hijos de Dios. Quiero terminar con Hebreos 13, verso 20-21 como una bendición, hermanos, para compartir con ustedes. Hebreos capítulo 13, 20. Veámoslos aquí en nuestra Biblia. 20 y 21. Hermano, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Escribía el escritor de Hebreos. ¿Son tiempos difíciles? Sí. Dios nos anticipó que vendrían estos tiempos. Debemos resistir, aguantar, pero debemos ejercer la obra por lo cual el Señor nos tiene aquí en esta vida. Hermanos, hay una vida indestructible, hay un sacerdocio inmutable, y hay un reino inconmovible, dado por Cristo para ti y para mí. Que Dios te bendiga, que Dios consuele y fortalezca tu vida en estos tiempos difíciles que vivimos. Dios te bendiga, amada iglesia.